Los números de Fibonacci en la anatomía humana. La secuencia de Fibonacci fue reconocida por primera vez por el matemático indio Pingala entre los años 300 a 200 años de Cristo, en su libro publicado llamado Chandra Sastra. Este fue un libro escrito originalmente en sánscrito, donde estudió la gramática y la combinación de vocales largas y cortas. Esto se reconocía originalmente como Mistrimeru, aunque ahora se conoce como el número de Gopala en el oriente y como la secuencia de Fibonacci en el occidente. Leonardo Pisano, que es mejor reconocido por su sobrenombre de Fibonacci, desarrolló la base de lo que ahora se conoce como la secuencia de Fibonacci, mientras él realizaba un estudio del sistema numérico hindú-árabe. Él también publicó los fundamentos de esta secuencia en su libro llamado Liber Abacio, que fue originalmente escrito en italiano y traducido significa libro de los cálculos. La secuencia de Fibonacci es muy fácil de seguir, ya que ésta propone que la secuencia que empieza entre 0 y 1, el número secuencial va a ser la suma de los dos números anteriores. Por ejemplo, si tenemos el 0 y el 1, el resultado va a ser la suma de los dos, que en este caso es 0 más 1. El número 4, que va a ser de la secuencia, va a ser la suma de los dos números anteriores. En este caso sería de 1 más 1, que da igual a 2. En la sucesión anterior nos podemos dar cuenta que es una lista infinita de números, en donde no posee un último término. Sin embargo, tiene un primero, un segundo y un tercer término, así sucesivamente hasta llegar al término que deseemos obtener. Por obvias razones, esta sucesión se va a denominar sucesión de Fibonacci, en donde viene denotada por la letra F con un subíndice n. N es el enésimo término de Fibonacci. Este subíndice juega un papel muy importante dentro de la sucesión, ya que puede determinar el lugar en el que se encuentra el término dentro del orden de toda la sucesión. Este posee una notación en donde el primer término, f1 y f2, es igual a 1. A partir de esto se da la notación de la siguiente manera. f(n) es igual a f(n menos 1 más f(n menos 2). En este caso, n debe ser mayor o igual que 3. Esta es una forma sencilla de explicar el ejercicio de los conejos y su reproducción durante un año, en donde, para darle de una forma sencilla una explicación, se suman los primeros términos para obtener un tercero, así sucesivamente hasta llegar al valor que queremos obtener. Para determinar la relación que tiene la sucesión de Fibonacci dentro de la anatomía humana, debemos empezar determinando la relación entre el número áureo y la sucesión de Fibonacci. Para esto, empezaremos definiendo que los cocientes de la sucesión se pueden determinar en base a la fórmula f sub n sobre f sub n menos 1. A continuación, vamos a empezar a dividir los números consecutivos entre sí basándonos en los subíndices que nos da la misma fórmula. Por ejemplo, si decimos que n es igual a 3, f sub n va a ser igual a f subíndice 3, y f sub n menos 1 va a ser igual a f subíndice 3 menos 1, es decir, f subíndice 2. El subíndice nos indica el número de posición en el que se encuentra el número que vamos a utilizar. Por ejemplo, f subíndice 3 va a ser igual a 2, ya que 2 se encuentra en la tercera posición dentro de la sucesión de Fibonacci. Así, nos vamos a dar cuenta que la relación entre los dos números sucesivos se acercan al número áureo cuanto más se acerca n al infinito, como lo propuso el matemático escocés Robert Simpson en 1753. A continuación, también vamos a establecer la relación entre la fórmula recursiva que satisface los números de Fibonacci en relación al límite de n cuando tiende a infinito. Como ya se explicó antes, la fórmula recursiva de Fibonacci es igual a f subíndice n igual a f subíndice n menos 1 más f subíndice n menos 2, donde n tiene que ser mayor o igual a 3. Tomando esta igualdad, lo primero que vamos a hacer va a ser dividir todo para f subíndice n menos 1. A continuación, vamos a repartir el denominador para ambos términos en la parte derecha de la igualación. Como sabemos, un número o término dividido para sí mismo va a ser igual a 1, por lo que f subíndice n menos 1 sobre f subíndice n menos 1 va a ser igual a 1. En este punto, vamos a suponer que el límite de n cuando tiene infinito de f subíndice n sobre f subíndice menos 1 existe y tiene un valor de ρ que está representado por la letra p en el alfabeto griego, y a su vez vamos a reemplazar con la igualación que sacamos anteriormente en función de ρ, por lo que podemos decir que ρ es igual a 1 más 1 sobre ρ.
sacamos mínimo común denominador y con la finalidad de eliminar el denominador en la parte derecha, accionamos en ambas partes, es decir, multiplicamos por ρ. De esta manera vamos a tener que ρ al cuadrado es igual a ρ más 1. Para eliminar ρ más 1, tenemos que restar menos ρ y menos 1 en ambos lados de la igualación para no alterarla. Vamos a tener una función cuadrática que va a ser ρ al cuadrado menos ρ menos 1 igual a 0. Además, se debe tomar en cuenta la condición que ρ tiene que ser mayor que 0. Para resolver esta ecuación cuadrática, hemos decidido hacerlo por la fórmula general, cuya estructura se puede mostrar en la parte derecha de la diapositiva. A continuación, vamos a reemplazar los valores numéricos y a pesar de que la fórmula general tiene un más menos en su estructura, nosotros solo vamos a utilizar el más excluyendo el menos, ya que ρ tiene que ser mayor que 0. Al aplicar esto, nos vamos a dar cuenta que ρ va a ser igual al número áureo. Así, podemos llegar a la conclusión de que el límite de n cuando tiende a infinito de f subíndice n sobre f subíndice n menos 1 es igual al número áureo o también llamado número dorado. La anatomía humana, la sucesión de Fibonacci y el número áureo se relacionan entre sí, siendo vista en la proporción de los huesos de nuestras manos. Esta idea surge en el año de 1973 por el Dr. William Ritter, que propone que nosotros al cerrar nuestra mano y ubicarla de esta manera, podemos observar el espiral de Fibonacci visto de mejor manera en esta figura. Esta geometría es posible debido a la proporción de nuestras falanges, también del movimiento extensor y flexor de los dedos primarios, que serían estos 3 dedos, y las articulaciones presentes de la mano, que serían las metacarpofalángicas y las interfalángicas. Esta idea fue comprobada en el año de 1998 por un grupo de científicos donde tuvieron la participación de 197 individuos con las radiografías de sus manos, que las analizaron y llegaron a la conclusión que el quinto dedo queda excluido debido a la abducción durante la extensión o el movimiento de extensión. También en el año de 2010 hubo hallazgos de investigadores como Hamilton y Dunsmuir que dijeron que estos 3 dedos van a seguir una sucesión. Y como podemos ver, nuestros dedos están divididos en 3 partes. La sucesión que van a seguir o la serie que van a seguir es x, 1.3 de x y 2.3. De la misma manera se dieron cuenta que la sucesión que seguía el dedo meñique, que sería el cuarto dedo, era la sucesión de Fibonacci, siendo representado por la letra Y, que tenemos Y, y la suma de estas dos longitudes nos va a dar la tercera longitud, que sería 2Y. De esta manera, en el estudio de 1998 también se comprobó la presencia del número áureo debido a que los valores eran bastante cercanos. Práctica de la sonrisa y de la belleza. Se ha propuesto la regla de las proporciones áureas en un intento de definir la belleza anatómica. Es comúnmente aceptado que la belleza facial se correlacione con la simetría anatómica. Uno de los principales atractivos del rostro humano es la boca y los dientes. Así pues, los profesionales en el campo de la odontología han intentado caracterizar cuantitativamente los parámetros de una sonrisa estéticamente atractiva. En 1978, Levin fue el primero en observar que el ancho del incisivo central superior se encuentra en proporción áurea con el ancho del incisivo lateral. Si bien la existencia de la proporción áurea continúa siendo revelada en diferentes instancias de la anatomía humana, intentar usar su proporción como una medida de belleza no es algo que debería estandarizarse. Esto también está influenciado por distintos factores en el que se encuentra la influencia cultural. Gracias. Filotaxis, arterias coronarias y el latido del corazón humano. Recientemente se ha propuesto que la distribución de las arterias coronarias revela la distribución morfológica que sigue la serie de Fibonacci. Las arterias se distribuyen secuencialmente no solo para parecerse a la filotaxis que se ve en algunos lugares de la naturaleza, sino también para revelar la asociación subyacente con la proporción áurea. En 2011, Azrafian y Atanasio notaron que el número de ramas de los vasos sanguíneos se relaciona con la serie Fibonacci. A su vez, apoyaron su observación correlacionando estudios que demostraban que las lesiones ateroscleróticas de las arterias coronarias seguían dicha distribución de la serie de Fibonacci. En 2013, Jenkin demostró que la proporción áurea de Fi 1.618 existe dentro del ciclo cardíaco del latido del corazón. Sabe que los periodos de tiempo para las fases sistólicas y diastólicas varían según el tipo de medición. Las 3 técnicas más utilizadas para determinar el ciclo cardíaco de las fases anteriormente dichas son las técnicas electrográficas, las ecocardiográficas y las fonocardiográficas. Jenkin definió el sístole como el tiempo entre la onda R y el final de la onda T mediante un electrocardiograma. Los datos de su investigación incluyeron una evaluación de 162 hombres sanos y concluyeron que el intervalo de tiempo diastólico sobre el intervalo de tiempo sistólico fue de 1.612, mientras que el intervalo de R sobre el intervalo de tiempo diastólico fue de 1.618, siendo esto el valor de Phi. Gracias.